Bienvenidos, bienvenidas a este séptimo encuentro Alumni OH. Estos encuentros, que están organizados por la Oficina Alumni OH, tienen como misión establecer contacto con nuestros egresados, saber de su trayectoria profesional, recordar sus experiencias en la universidad y que, por un lado, los que estáis ahora mismo estudiando podáis beneficiaros de su experiencia y, por otra parte, que los que hemos sido profesores pues podamos congratularnos de conocer de su recorrido posterior a salir de la universidad. En esta ocasión, nuestro anfitrión es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo. Muchas gracias, Antonio, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, no, espera, gracias. Perdóname que sigo, solamente te doy las gracias, sigo, voy a seguir presentando, discúlpame. Nuestro anfitrión es el decano, muchas gracias por acogernos en tu facultad. La profesora de referencia en este caso es la profesora de Economía del Turismo, doña María Jesús Such de Besa, que además ostenta el cargo de vicerrectora de Extensión Universitaria, de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria. Gracias por estar hoy con nosotros. Tenemos unos anfitriones de alto standing para un egresado que sin duda se lo merece. Se trata de Andrés Fernández Alcantuz. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros hoy. Un placer y muy agradecido que hayáis contado conmigo hoy. Muchísimas gracias a la universidad y a la facultad. Y Andrés se licenció en Economía y después ha seguido su trayectoria profesional relacionada con el turismo. Ha sido profesor también de la universidad, no ha perdido el contacto con nosotros durante todo este tiempo y es de los estudiantes egresados que más dispuesto está siempre a echar una mano a la universidad y a estar en contacto con nosotros. Andrés actualmente es director de proyectos de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, SEGITUR, en el área de I+D+I, que es una entidad que pertenece a la Secretaría de Estado de Turismo. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Muchas gracias, Antonio y María Jesús, por estar con nosotros en este encuentro alumni. Gracias. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias, vicerrectora. También está nuestra vicerrectora, otra vicerrectora, dos vicerrectoras de Economía. Es un gran placer estar desde aquí para trabajar con la oficina de alumni, con los técnicos que están montando estas estupendas jornadas para difundir alumni, para transferir conocimientos entre los alumni y junto a nuestra universidad. Gracias, pues, Eva, gracias, vicerrectora. Bueno, bienvenidos al séptimo encuentro Alumni UAH. Es un placer abrir este curso, las puertas de nuestra Facultad de Economía, Empresa y Turismo a todos los que habéis sido estudiantes de nuestra universidad en el pasado. Más o menos cercano, pues fijaos que ya nuestra facultad tiene 45 años, este año celebramos el 45 aniversario. Tanto si pertenecéis a estudios de nuestra facultad como a del resto de todas las graduaciones, másteres, doctorados de nuestra UAH, abrimos estas puertas porque el alumnus invitado es un egresado de esta facultad en 1995, Andrés Fernández Alcantuz. Felicidades, Andrés. Fui primero tu profesor y ahora ya casi tengo que ser tu alumno porque ya sabes mucho más que yo probablemente. O sea que cuando quieras estoy listo para que me impartas docencia y experiencia sobre todo. Luego fuimos compañeros profesores por algún tiempo en nuestra facultad también. Me alegra mucho que estés en este acto como economista profesional, especializado en el sector del turismo, una de las áreas importantes de nuestra facultad, que vas a pregonar el desarrollo de tu capacidad y conocimiento ante tus compañeros, también egresados de la facultad o de otros centros de la UH. Soy, Andrés, un entusiasta tuyo porque te he seguido, lo sabes, por tu trayectoria personal,
actitud y aptitud. Bueno, quería ahora liarme un poquito con la palabra, esta palabreja de alumni. Me gusta esta palabra de alumni porque, aunque es de origen latino, el plural de alumnus, el mundo anglosajón se lo apropió muy rápidamente. Son muy listos, muy inteligentes, muy anticipatorios. Los ingleses y los norteamericanos se anticiparon hace muchos años y tomaron esa palabra, sobre todo en el ámbito de la universidad y de la cultura, y se extendió vigorosamente desde numerosas décadas atrás. A España llegó muchos años después. Yo que ya soy un profesor mayor, que estudié en la Universidad de Deusto, que fue fundada como Escuela de Economía en 1916. Desde que terminé mis estudios allí, pasé a formar parte de la Asociación de Alumnos de la Universidad Comercial de Deusto, como entonces se llamaba. Solo hace menos de 20 años, cuando esta asociación tomó el nombre de Alumni. Me gusta el vocablo porque nos trae en su primer origen el idioma del que arrancan las lenguas romances, la nuestra, entre otras, pero también me gusta incluso más porque las universidades anglosajonas son una referencia senda por la que en buena medida camina nuestra joven internacionalización universitaria, de la UH y de la mayor parte de las universidades españolas. 30, 40 años tenemos de internacionalización, muy poco todavía escasa, con tropiezos sociales, con tropiezos económicos, paradojas, normas que nos afectan y también actuaciones políticas que a veces confunden. La investigación, las publicaciones, Bolonia, la tecnología emergente y las técnicas derivadas de todo ello, en todos los campos, en el del conocimiento y en el profesional, se anclan en esa senda de una forma u otra, no solo en la anglosajona, pero una buena parte viene de esa senda anglosajona, donde alumni es la clave de las universidades. De algún modo, todos nos medimos con los resultados de aquellas universidades y de sus alumni. Nos toca avanzar más rápido posible, lo más rápido posible, correr más que los que ya lo hicieron hace muchos años, queridas alumni de la UH. Pero esto lo dejamos ahora para otro día. Con todo ello, con todo lo que acabo de decir, no se me olvida ni un ápice de que nuestra universidad fue fundada hace más de 520 años, en 1499, por el cardenal Cisneros. Tremenda fundación, anticipatoria de la modernidad y el conocimiento emergente de aquella época, y durante los siglos XVI y XVII. Profundo aquello que hicimos. Aquello se convirtió en un gran centro de excelencia de la España que se estaba configurando, pero también de Europa. Incluso en el año 1293 ya se había constituido en España los Studium Generale. Lástima que nuestra España entró en un lento declive desde el 17 y se reclinó a finales del 19 con la pérdida de las últimas colonias. Hoy estamos reedificando profesores, estudiantes y alumni aquella excelencia. Termino. Os invito a lo dicho ya antes, seguid, volved a la UH, venid a nuestro nuevo edificio UH Global, a nuestra Facultad de Económicas también. Juntos seremos más, nuestros proyectos comunes serán mayores, son muchos nuestros proyectos comunes, multiplicarán sus resultados y tendremos a un paso alcanzar lo que nos merecemos, lo que ya tuvimos en el siglo XVI. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Paso la palabra a María Jesús Such para que comience la entrevista con Andrés. Gracias. Muchas gracias.
Eva, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos los que desde Alumni habéis ideado y puesto en marcha y dais cada día soporte a iniciativas como esta. Yo estoy encantada de estar hoy aquí. En general, con lo que respaldo la iniciativa y con lo que me parece de interesante y de generadora de ese tipo de redes, de relaciones que tanto bien pueden hacer por los que estamos, por los que han estado, por los que estarán en la Universidad de Alcalá, en ese proyecto que ya nos estaba comentando Antonio, que tiene un recorrido tan amplio. Yo me he permitido, lo decía antes de arrancar con la grabación, venirme a un despacho en el que lo que tengo detrás es prueba evidente y confirma lo que acaba de comentar el decano, y más allá también nos proyecta en una de las líneas académicas, investigadoras que en estos momentos están en la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo, que es esa faceta turística, que es la que en la carrera profesional de Andrés Fernández Alcantuz ha tenido una relevancia, yo diría, más destacada, entre otras muchas competencias y aportaciones que ha hecho a lo largo de su recorrido, pero su dedicación a la actividad turística también nos ha hecho compartir a ambos, a él y a mí, y poder transitar juntos desde el momento en que coincidimos en el año 1995, él recién egresado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá, yo recién llegada como profesora asociada a esa facultad. Y ya coincidimos en algunos proyectos académicos que en aquellos momentos no tenían que ver con turismo, pero históricamente sí que tienen que ver en la trayectoria y en la evolución de la universidad con la aparición de los estudios de turismo en esta universidad, que es la primera de la Comunidad de Madrid que acoge los estudios universitarios de turismo que en ese curso 95-96. Por tanto, aunque no venimos de una formación en turismo, sí nos hemos dedicado desde el punto de vista académico, investigador, profesional, a la actividad turística. Y eso es lo que nos ha permitido a Andrés y a mí pues compartir más cosas. Buena cuenta de ello, yo creo que va a ilustrarnos Andrés. Yo no sé si debo presentar una trayectoria tan extensa. Creo que más que hacer referencia a los hitos de su currículum, no sé, Andrés, ¿qué te parece si vamos compartiendo ese paso por la universidad que no ha abandonado nunca? Es verdad que a pesar de ser egresado y por tanto formar parte de la comunidad de alumni, siempre ha tenido algún tipo de relación con la Universidad de Alcalá, desempeñando distintas tareas y distintos puestos, e incluso cuando no había vinculación laboral profesional con la Universidad de Alcalá, siempre llevando a la Universidad de Alcalá allá donde su trayectoria profesional le ha llevado a él, y yo creo que en ese sentido Andrés representa muy bien esos valores que queremos inculcar y que queremos que sean estandarte, bandera en la comunidad universitaria. Gracias, Andrés. Cuéntanos ese origen, ese paso tuyo en el terreno de la formación por la Universidad de Alcalá y cómo podemos decir que desde que llegas no nos abandonas. Muchísimas gracias, lo primero, a todos por esta invitación, por esta acogida. Me siento en casa, con lo que estoy muy a gusto hoy aquí charlando con toda la comunidad alumni y con todos vosotros y con todos tanto los antiguos compañeros como los actuales alumnos de la universidad. Y bueno, yo entré en la universidad en el año 90 y estamos en 2021 y nunca me he ido de la universidad. Efectivamente, en el 95 finalicé la licenciatura en económicas, pero después ya empecé a colaborar en el departamento
de estructura económica en el departamento con Antonio también. Y durante todos esos años, cursos de doctorado, formaciones, las prácticas de la asignatura Organización Económica Internacional, junto con los profesores de la cátedra. Y luego después de todo este paso por la universidad, incluso estuve en un programa, el programa Intercampus, en una universidad colombiana, en el Externado de Colombia. Gracias a la Universidad de Alcalá pude estar allí durante tres años como profesor visitante en la parte también de economía y en la Facultad de Económicas de esa universidad. Entonces, siempre por donde he ido, pues, ha sido también con la Universidad de Alcalá, siempre conmigo. Después, en el Centro de Estudios Español para Extranjeros de la Universidad de Alcalá, también impartí docencia de cursos de español para extranjeros en la parte que tenía que ver con negocios internacionales. En el Centro de Estudios Norteamericanos también. Es decir, no solamente era la parte de Facultad de Económicas, sino en esas otras centros o áreas de la propia universidad. Y acabé trabajando en turismo en 2004, gracias también a la formación que recibí en la universidad en estadística y econometría, porque cuando empecé a trabajar en el Instituto de Estudios Turísticos en 2004, pues fue en operaciones estadísticas que medían flujos turísticos, medían gasto en turismo, medían la contribución que tiene el turismo en el empleo o en balanza de pagos, etc. Entonces, pues fue gracias a esa formación en economía y en estadística y en econometría que incluso se plasmó en una colaboración que tuvimos con la Cátedra de Econometría en 2009 hasta 2011 en la puesta en marcha de un proyecto conjunto entre Turespaña y la Universidad de Alcalá, que era el proyecto Coyuntur. Eran unos boletines de coyuntura turística con predicciones, con series estadísticas que modelizábamos y trabajamos junto con los profesores de la Cátedra de Econometría de la Universidad de Alcalá. Y también pues, en esos años empecé también a colaborar en el máster de Dirección de Empresa Turística de la universidad y después, a continuación, como profesor asociado en Guadalajara, en la facultad de la sede que tiene la Facultad de Económicas Empresariales y Turismo en Guadalajara, como profesor asociado en el practicum de la asignatura. Y en todos estos años he colaborado en publicaciones sobre economía, sobre turismo, incluso sobre sector audiovisual. Si Federico Pablo está por ahí también, que tenemos una publicación en conjunto. Y para mí también fue un honor cuando la universidad quiso contar conmigo para el manual que se hizo por parte de la universidad de política económica, economía regional y de servicios, que coordinó el profesor Tomás Mancha en homenaje al profesor Cuadrado cuando se jubiló también hace pocos años. Entonces, para mí siempre ha sido esa relación estrecha con la universidad, siempre he aprendido mucho en la universidad y siempre he estado aprendiendo también y siguiendo a mis profesores, que siempre he aprendido muchísimo de ellos. Y por eso agradezco también ahora mismo a Antonio García Tabuenca, que fue profesor en estructura económica mundial y de España, y durante todos esos años después pasó a ser amigo y estoy muy agradecido también por su presencia aquí. No sé si lo he resumido muy resumido, pero... Uy, mejor, Andrés, así nos da pie a que nos hables de esa trayectoria profesional que sí que me gustaría que compartieras, no tanto en lo que se refiere a la síntesis del currículum, que creo que ha sido muy acertada, sino a esas tareas que a lo largo de tu vida profesional has tenido encomendadas relacionadas con esa formación que has recibido en la Universidad de Alcalá. A mí me parece del todo relevante lo que mencionabas de tu llegada al Instituto de Estudios Turísticos y cómo pones a prueba tus conocimientos adquiridos en la formación de licenciatura, porque estamos hablando de ese marco previo al espacio europeo de educación superior, a lo que comúnmente se denomina Bolonia, que son los grados que llegaron posteriormente a la Universidad Española. Pero
si me permites, y centrándome en la parte profesional más reciente, que es la que te vincula a Segitur, a la Sociedad Estatal para la Innovación y el Desarrollo de las Tecnologías Turísticas. A mí me parece que puede ser muy interesante para los que nos escuchan y para aquellos estudiantes que en estos momentos son estudiantes todavía vinculados académicamente a la Universidad de Alcalá, que están contemplando con mucha preocupación bueno, pues el panorama tan convulso que nos ha tocado vivir. Y me gustaría pensar que desde la perspectiva que tú has trabajado en los últimos años, que es el desarrollo de los destinos turísticos inteligentes, hay un planteamiento para los destinos turísticos que les da oportunidades que ya se las daba en la coyuntura previa a COVID, pero que les ofrece nuevas oportunidades y posibilidades de enfrentarse en mejores condiciones a la coyuntura post-COVID, que esperamos que sea la coyuntura a la que nos enfrentemos lo más pronto posible. Y desde esa perspectiva, Segitur es una empresa, es una sociedad pública tremendamente relevante para comprender la importancia de la innovación, la importancia de la aplicación de tecnologías con conocimiento para avanzar en la inteligencia turística. Ese recurso que tenemos a nuestra disposición y en el que tenemos que renovar la confianza para salir del bache. Y sí que me gustaría que nos contaras algo de tu visión, hasta donde podamos, en ese sentido. Perfecto. Bueno, el turismo es como la economía, es transversal. También yo creo que por eso pues, me sentí además llamado por esta actividad del sector turístico, porque al final, aunque no lo parezca, el turismo realmente tiene que ver con la gestión también de un destino, de un territorio, y esa gestión tiene que ver con economía, con promoción económica, con innovación, con esas palancas de cambio también. Y desde el punto de vista de lo que hago en mi día a día, en el trabajo diario, tiene que ver también por los que nos estén escuchando, tanto los compañeros como todos los alumnos que nos estén escuchando, tiene que ver con el programa Destinos Turísticos Inteligentes. Voy a explicar qué es eso de un destino turístico inteligente y cuándo surge y por qué. En el año 2012, el Plan Nacional Integral de Turismo ya habla que si queremos seguir siendo competitivos a nivel mundial en nuestro sector turístico, un sector turístico en el que somos o éramos hasta 2019 el primer país en competitividad turística según el World Economic Forum en los 3 últimos informes, éramos el segundo país en llegadas de turistas, éramos el segundo país en ingresos por turismo, nuestra balanza de pagos déficit comercial era cubierto 3 veces por nuestro superávit turístico. Turismo contribuía con 150.000 millones de euros a nuestro Producto Interior Bruto, un 13% del Producto Interior Bruto, casi un 14% de empleo directo, casi 3 millones de puestos de trabajo. Es decir, nuestro petróleo, desde los últimos 50 años, también para la transformación de nuestra economía cuando necesitábamos divisas en los años 60, 70 para transformarnos en un país desarrollado, nuestro petróleo siempre ha sido el turismo, el sector turístico además que está formado por microempresas en un 96%, aunque siempre pues, hablamos de cadenas hoteleras y grandes empresas turísticas, pero la mayor parte son microempresas. Pues ese sector turístico, a principios de la década anterior, se piensa que debe ser modernizado, debe ser digitalizado, debe entrar dentro del siglo XXI. Y para entrar dentro del siglo XXI, desde el Plan Nacional de Política Turística se apuesta, una apuesta importante, por que los destinos se conviertan en destinos turísticos inteligentes. Esto entra dentro también de la Agenda Digital para España del año 2013,
del Gobierno de España, entra también dentro del Plan Nacional de Ciudades y Territorios Inteligentes, entra también dentro de esa modernización de la administración pública, pero también el apoyo a la digitalización y la modernización del sector privado. Y además esas palancas de cambio que son la tecnología y la innovación, tenemos que ver que son palancas, son herramientas. Primero tenemos que tener conocimiento de para qué queremos cambiar y por qué. Entonces, este proyecto Destinos Turísticos Inteligentes entra también en consonancia con los proyectos que tienen los destinos turísticos españoles, que al final son los que hacen la marca España, los que hacen el destino España, entra dentro de los proyectos que empiezan ya en esos años de Smart Cities, de ciudades inteligentes. Y dentro de los proyectos de Smart Cities no nos tenemos que olvidar que nuestras ciudades, además de acoger a sus residentes, tienen que acoger a sus visitantes. Tenemos ciudades dentro de España con 90.000 habitantes que reciben 1 millón de turistas al año. O localidades, pues me acuerdo ahora de Peñíscola, que hemos estado trabajando desde Segitur, 3.500 habitantes, recibe 500.000 de turistas al año. Es decir, los servicios públicos tienen que estar adecuados a esa población turística equivalente. Servicios públicos que tienen que ver desde calidad del aire, gestión de residuos, gestión de movilidad urbana, gestión que tiene que ver también con protección civil, con policía, con comercio, sanidad, etcétera. Entonces, como todos esos servicios públicos tienen que estar sobredimensionados a la población residente, pero también a la población que van a recibir, pues surge dentro de ese proyecto de Smart City un vertical que tiene que ver con el turismo. Y ese vertical es un destino turístico inteligente. Más allá de una ciudad inteligente, un destino turístico inteligente. Poniendo lo que es el centro de atención de las políticas públicas en los destinos. Poniendo el centro de atención de las políticas públicas en la gestión del territorio donde transcurre el turismo. El territorio donde transcurre el turismo son nuestras ciudades, pero muchos destinos no son solamente ciudades. Nosotros estamos trabajando en Segitur, por ejemplo, con Canal de Castilla, con el Valle de Jerte, con el Bierzo, con el Parque Natural de Monfragüe, con la isla de Tenerife, etc. Entonces, lo que se pretende con todo esto, y se empieza a trabajar además con AENOR, en un comité, el comité 178 de unas normas que tienen que ver con ciudades inteligentes, se crean unos subcomités que tienen que ver también con las normas y que van a recoger los requisitos que tiene que cumplir un destino para realmente ser o convertirse en un destino turístico inteligente. Empezamos a trabajar desde Segitur con AENOR en estos temas de normalización, pero se lanza también en el año 2015 un libro blanco, el libro blanco de destinos turísticos inteligentes. Y a partir de ese momento se empiezan a realizar pilotos en distintas ciudades como Palma de Mallorca, ciudades como Almería, Badajoz, Gran Canaria, etcétera, con esta metodología que ha ido avanzando, y yo me incorporo en este proyecto Destinos Turísticos Inteligentes en el año 2017. En 2017 la metodología ha avanzado y se pivota en 5 ejes de actuación. Estos 5 ejes de actuación tienen que ver con la gobernanza de los destinos turísticos. Tienen que ver también con la innovación y la tecnología aplicada a los destinos turísticos. Tienen que ver con la sostenibilidad y tiene que ver con la accesibilidad. El derecho que tenemos todos a acceder a las actividades y servicios turísticos, un turismo accesible. Entonces, en esos 5 ejes contamos con 400 requisitos de actuación, 400 indicadores, que lo que hacemos cuando llegamos a un destino y tenemos ya un interlocutor en ese destino y el destino quiere convertirse en un destino turístico inteligente, lo que hacemos primero es medir. Para poder mejorar hay que medir. Eso me lo enseñaron en la facultad muy bien. Entonces, para poder medir, lo que hacemos es testamos esos 400 requisitos divididos en 5 ejes, divididos en 20 ámbitos de actuación que tienen que ver desde una gestión o planificación del turismo, un plan de marketing digital, una calidad o medición de la calidad del aire en el destino o de la recogida de residuos, aplicando sensorización, por ejemplo, para que la pérdida de abastecimiento de agua sea la menor. Por ejemplo, ahora que estoy trabajando con el destino turístico inteligente Burgos,
pues vemos que está muy bien, una buena práctica, que tienen un smart water y que el 90% de su red de abastecimiento de agua funciona de una forma que no tiene pérdidas, es decir, solamente hay un 10% que lo tienen sensorizado, que puede tener pérdidas de agua. Es decir, es muy eficiente la eficiencia en la gestión, la eficiencia en los recursos que son limitados, que es lo que nos enseñaban también en la facultad, en esa gestión de recursos que son finitos, que tienes que llegar a la inteligencia de un destino, es que el destino sea sostenible. Y para que sea sostenible es que la generación venidera obtenga el territorio igual o en mejores condiciones que no lo hemos encontrado nosotros. Por eso también la inteligencia pasa por esa sostenibilidad, por ese turismo responsable, por esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Entonces, desde Segitur lo que hacemos es acompañar a los destinos turísticos españoles en esa transformación a su conversión en destinos turísticos inteligentes, destinos turísticos sostenibles, responsables, accesibles. Y aquí también es la diferenciación y el cambio del modelo turístico español para poder seguir siendo competitivos, ser un destino de calidad, ser un destino que siga generando puestos de trabajo, que siga generando además efectos indirectos en el resto de la economía, como hasta ahora. Y ahora mismo, 2020, ha sido un outlier. Justamente fue un misil en el centro de flotación del sector turístico, la movilidad. Pero lo que estamos trabajando, tenemos muchísimo trabajo desde los últimos años y en 2020 y 2021 muchísimo más, es apoyar a los destinos a esa recuperación, a esa sostenibilidad económica ahora mismo que tienen que mantenerse en sus estructuras productivas intactas para cuando acabe todo esto poder otra vez empezar a funcionar de forma plena. Y lo que estamos haciendo es ese cambio de modelo turístico a un cambio de modelo turístico más sostenible y más responsable. Esto que os estoy contando, además, independientemente de los cambios políticos que hemos podido tener en las últimas legislaturas, de los cambios políticos en las entidades locales, es un proyecto que se mantiene en el tiempo porque es el futuro y es el presente. Si tenemos que ser sostenibles, eso es lo inteligente. Y tenemos que aplicar, además, la innovación y la tecnología. De hecho, el concepto de destino turístico inteligente es un destino turístico innovador que está soportado en una infraestructura tecnológica de vanguardia, pero que lo que tiene que hacer es mejorar la calidad de vida del residente y mejorar también la experiencia turística del visitante, teniendo en cuenta además lo que es el apoyo al productor local, a la economía local, a la artesanía local, al comercio local. Es decir, todo lo que ahora mismo está en boga de economía circular, de kilómetro cero, pues entra dentro de nuestros requisitos destino turístico inteligente. Es muy transversal. No tiene que ver solamente cuando llegamos a un destino y nos dicen, pues, ¿qué tiene que ver cultura con turismo? Pues tiene que ver mucho. ¿O qué tiene que ver protección civil con turismo? ¿O qué tiene que ver medio ambiente con turismo? Pues tiene que ver todo porque es muy transversal. Hemos creado a nivel nacional, la Administración Turística Española, una red de destinos turísticos inteligentes que cumplió 2 años el pasado 27 de febrero. En esa red hay 251 miembros, más de 150 son destinos de todo tipo, destinos costeros, destinos de interior, etc. Y luego tenemos en torno a 100 entidades que pertenecen a la red, que muchas de ellas son empresas que colaboran también con soluciones tecnológicas e innovación a los destinos, y otras son entidades como la Federación Española de Municipios y Provincias, etc. Entonces, dentro de estos destinos, cuando les hacemos, no le quiero llamar auditoría, pero les hacemos ese diagnóstico de situación, lo hacemos para después darles un plan de acción. Dentro de todos estos destinos, pues tengo que destacar el destino turístico inteligente Guadalajara. ¿Por qué? Porque ahí está la facultad también de nuestra universidad, la sede de turismo. Tengo que destacar también Alcalá de Henares, porque Alcalá de Henares, aunque no ha pasado todavía por el diagnóstico de situación, el primer encuentro de gestores a nivel nacional de destinos turísticos inteligentes lo tuvimos en el Parador de Alcalá de Henares. Y Alcalá de Henares pertenece a la red de destinos turísticos inteligentes y tiene el propósito, además, de esa conversión y de pasar también por nuestro diagnóstico y por nuestro plan de acción, aunque no lo haya realizado todavía. De las 45 diagnósticos realizados, hay 5 que han superado nuestra metodología y ya son destinos turísticos inteligentes de forma plena. Son la ciudad de Santander, la ciudad de Málaga, la isla de Tenerife, la ciudad de Benidorm,
la ciudad, hemos dicho Santander, Benidorm, Vitoria también. Puede ser que se me escape alguno ahora mismo por los nervios, ¿no? Pero, y lo que sí es que tenemos este proyecto a nivel internacional con el Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos trabajando, se va a crear una red de destinos turísticos inteligentes a nivel iberoamericano. Hemos implantado ya este proyecto en Medellín, estamos trabajando con Bogotá, se ha trabajado también con México, con el estado de Jalisco, en Tequila, y con Cozumel, con Argentina también en Buenos Aires. Es decir, es un proyecto que además la Organización Mundial de Turismo, dentro de sus recomendaciones y buenas prácticas, lo está impulsando. Dentro también de este trabajo en red se crean sinergias y es muy positivo esas buenas prácticas de unos destinos que podemos poner en práctica en otros, y esa colaboración en red entre todos y esas soluciones tecnológicas o de innovación que se pueden poner también en marcha de una forma de transferencia de conocimiento entre el sector público y sector privado, y de cooperación público-pública, pero también de cooperación público-privada. Y lo he intentado también sintetizar, pero me he alargado mucho. Pido disculpas, y María Jesús, para que haya más cuestiones también. No me parece. Yo creo que has hecho una síntesis maravillosa de lo que tienes entre manos. De hecho, te agradezco mucho ese esfuerzo de síntesis. Yo me iba apuntando preguntas de la proyección internacional, porque al fin y al cabo somos conscientes de que España es percibida en el mundo como un referente de conocimiento turístico, y que de hecho hemos podido exportar ese saber hacer, no solamente desde el ámbito público, sino también las propias empresas españolas lo están haciendo constantemente. Y sí quería que no dejaras de lado esa proyección internacional también del proyecto que tenéis entre manos, que está permitiendo generar esa red de destinos que además cooperan y que generan esa alianza entre los que identificar sinergias. Más allá del diagnóstico que corresponda a cada uno, hay posibilidades de colaborar que surgen a partir de ese diagnóstico. Pero es que estáis haciendo lo mismo desde la perspectiva de esa asistencia técnica, de esa exportación, de saber hacer a otros destinos, como bien has apuntado, en particular en América Latina. Y ahí yo creo que desde el punto de vista de los que nos escuchan, como os decía, la preocupación que yo percibo en estos momentos en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo, y en particular de aquellos que están concibiendo su salida profesional relacionada con la actividad turística, que no saben por dónde se va a dar la recuperación, que no saben si va a haber un cambio de modelo, que no saben si es pertinente, que pensemos en una redefinición del modelo, porque es cierto, como bien apuntabas, que un modelo de éxito, como es en principio lo es el modelo español, porque has indicado en los inicios de la intervención las posiciones de liderazgo que ocupa España en materia de competitividad, en materia de flujos. Por tanto, lo mires como lo mires, es fácil que mucha gente identifique que ese modelo, teniendo éxito, no necesita ningún cambio, no necesita repensarse, y sin embargo somos conscientes que antes de la pandemia sí hablábamos de la necesidad, y el proyecto de destinos turísticos inteligentes es una respuesta a esa necesidad ya identificada de dar pasos en ese sentido de la sostenibilidad y del marco adecuado para avanzar en el desarrollo sostenible que nos está ofreciendo la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y ahí sí que me gustaría que nos contaras desde tu percepción, desde tu valoración, y también para poder ayudar a los que nos escuchan a identificar las líneas que has apuntado, cómo las podemos aterrizar. Es decir, tú has apuntado las líneas que dan sentido al proyecto Destinos Turísticos Inteligentes, y sí que me gustaría que pudieras valorar antes y después de la pandemia cómo va a ser
concebido ese avance de los destinos turísticos inteligentes, va a contar con más apoyos, entiendes que las administraciones públicas son más sensibles. Sin duda, un cambio en la demanda ya estamos percibiendo. Se me ocurre por identificar uno de los destinos que has mencionado ya con el sello Destino Turístico Inteligente, que es Benidorm. Benidorm está considerando que a lo mejor algunos de sus turistas prefieren acudir a sus playas no como lo hacían antes de la pandemia, sino que les va gustando pensar en el espacio parcelado que permita disfrutar de la playa en otras condiciones. Y hablo de la playa porque es el recurso por excelencia del destino turístico Benidorm. Y en ese sentido, ¿hacia dónde caminamos? ¿Qué percibes en digamos que en los contactos que también estás teniendo con los distintos destinos y con los gestores de los mismos? Una pregunta muy larga. Seguro que tú sintetizas mucho más. Bueno, empiezo diciendo además que dentro de este modelo que teníamos antes y que está ahora en periodo de transición, independientemente que fuéramos líderes en competitividad o en flujos o en gasto, sí que tenía debilidades y sí tenía problemas que tienen que ver con saturación y capacidad de carga. Hay que medirlo, no se estaba midiendo esa capacidad de carga en cálculos de población turística equivalente, de cuándo se supera esa capacidad de carga y se genera turismofobia, que lo estamos viendo, por ejemplo, en distintos destinos, ¿no? Barcelona, Palma, etcétera. Entonces, esa gestión también de los centros de las ciudades, que con las viviendas de uso turístico veíamos que se expulsaba a los residentes porque se utilizaban de viviendas turísticas. O sea, podríamos hablar de estos temas. Pues todo esto es, con esta metodología, lo que intentamos que desde los gestores turísticos de los destinos pues se vaya cambiando el modelo. También la desestacionalización de la demanda, que muchas veces tiene que ver también con la regulación del mercado de trabajo y con también los horarios de escolares, ¿no? en muchos sitios, o el clima, porque tenemos las Islas Canarias, por ejemplo, la estacionalidad prácticamente nula, o sea, es todo el año afluencia de turistas, o así era hasta hace poco. Entonces, sí que en todo este proceso es importante que el cambio se va a fundamentar sobre todo en digitalización y también en la transición que tiene que ver con el plan de resiliencia del Gobierno de España hacia una economía circular, una economía de transición hacia una economía verde, una economía que fomente las energías renovables, que fomente la movilidad sostenible, que fomente aquellos factores que tienen que ver también con una mejor eficiencia en tanto en medio ambiente como sociocultural y promoción también de lo más cercano, del producto local. Entonces, en todo ese cambio, sí que hemos visto que con todo este impacto misil en el buque, que es el turismo, que es ese sector o subsector dentro de nuestra economía, se está fomentando, por una parte, el trabajo en esta red que ha ido creciendo muchísimo, pero por otra parte se le está impulsando también con más medios, más recursos que esperamos que se pongan sobre la mesa en breve. Es decir, alrededor de las cifras puede ser que no sean exactas, alrededor de 3.400 millones de euros se van a destinar a los destinos turísticos españoles. Y dentro de esos destinos turísticos españoles, ya el año pasado, en el mes de septiembre, hubo una línea de financiación de subvenciones a los destinos que se llamaba Plan de Sostenibilidad Turística, que se gestionaba a través de la Secretaría de Estado de Turismo. Ahora estamos a la espera de otra convocatoria, pero también dentro de las ayudas y los fondos europeos va a haber esas líneas de financiación a los destinos turísticos que se van a gestionar por los propios destinos, que van a tener que ver también con este cambio de modelo, con este cambio que tiene que ver con estructuración de producto en aras a la sostenibilidad, al turismo responsable, al turismo accesible, a la digitalización, al cambio de modelo para adaptarnos también a ese nuevo paradigma, que ese nuevo paradigma es salir más reforzados, más competitivos, pero porque seamos más sostenibles. Es una forma de diferenciarnos, porque cuando el turista nórdico, alemán, británico o estadounidense acuda a nuestro país, nosotros, hay un estudio del Instituto Elcano para Tour España que publicaron recientemente, pues no vamos a competir en precio, además ya somos competitivos, sino lo que vamos a competir es en diferenciación de producto, y vamos a competir también en poder
posicionarnos en turismo sostenible o en turismo responsable, o en esa gestión, por ejemplo, que se hizo el verano pasado. El verano pasado estuve por trabajo en la isla de Tenerife, en la ciudad de Gijón y luego en Santander por vacaciones, y vi esa gestión que se tenía de las playas a través de aplicaciones de aforo de la playa, que tenías también, dependiendo del flujo de visitantes en la playa, de la calidad del agua, de la temperatura, etcétera, pues se iban tomando distintas medidas dentro de la playa, tanto de personas como analíticas de arena, analíticas de calidad de agua, y en tiempo real lo podías tener en tu móvil o lo podías tener también en paneles informativos, y podías gestionar esa afluencia de turistas y de visitantes que no tienen por qué ser turistas, sino también residentes, a tus playas. Entonces, el utilizar la tecnología para mejorar la experiencia del turista o para mejorar la calidad de vida del residente es el objetivo primordial también de que un destino sea inteligente. ¿Consideras entonces Las que posibilidades de empleo sí? en el sector también, que a lo Ajá, mejor, no sé si me lo preguntabas antes y si no, me ha venido. sí. Posibilidades de empleo en el sector veo que hay muchísimas. ¿Por qué? Porque una de las carencias que vemos en todos los destinos turísticos en general, hay algunas excepciones, es que necesitan mucho más personal cualificado y más medios. Es decir, que en algún destino que hemos estado trabajando, lo que se ha visto es, por ejemplo, que no tenían un área de turismo con personal. Por ejemplo, en febrero del año pasado, además que es, un saludo también para Francisco, el alcalde de Castropol, en el concejo asturiano Castropol en Asturias, limítrofe con Galicia, pues cuando estuvimos haciendo el diagnóstico el año pasado, pues una de las cosas que vimos es que la concejal Miriam y el alcalde eran las personas que estaban gestionando el destino turístico porque no tenían personal. Pues ya en verano convocaron plaza, tienen técnico de turismo, tienen área de turismo, están trabajando en un diagnóstico también de marca turística, han trabajado también en un diagnóstico de plan director de turismo y se han puesto a trabajar con muchísima intensidad y con muchísima fuerza en ello. La isla de Tenerife, por ejemplo, que superó nuestra metodología convirtiéndose en la primera isla a nivel mundial en ser una isla smart tourist, es decir, una isla inteligente turísticamente hablando, pues la isla de Tenerife, Turismo de Tenerife o Cabildo de Tenerife, está potenciando su plantilla y de hecho tiene ofertas de empleo actualmente para incorporar personal en su departamento de innovación, en su departamento de promoción económica. Dentro, yo no sé si son 3 o 4 plazas que acaban de salir entre ayer y hoy para incorporar personal. Es decir, los destinos necesitan capital humano, y el capital humano, como vemos, sale de nuestras universidades. Y por eso hablaba antes de Guadalajara o de Alcalá de Henares, porque son dentro de nuestro territorio los destinos más cercanos que además pertenecen a la red, y veo que hay posibilidades ciertas de empleo en este proyecto, en este programa, porque es el futuro también y la apuesta importante del sector turístico español. Trabajar en esa conversión de los destinos en destinos turísticos inteligentes con gestores que tengan un conocimiento además transversal de la actividad turística, que la actividad turística no es solamente la promoción, no es solamente el marketing, la actividad turística es gestionar un destino de forma eficiente, de forma coordinada, con un Consejo Municipal de Turismo en el que esté representado el sector público, pero también el sector privado, cooperando con ellos, con el sector privado, las distintas áreas municipales, la cooperación además con otros organismos públicos que no tienen que ver tampoco con el ayuntamiento, como pueden ser comunidades autónomas o el propio Estado. Es decir, que si queremos este cambio necesitamos invertir en capital humano, necesitamos especializarnos en un sector intensivo en capital humano. Y a nivel empresas igual, a nivel sector empresarial en turismo es lo mismo. El sector empresarial en turismo también, si quiere seguir siendo competitivo como hasta ahora, va a tener que invertir en capital humano y va a tener que recurrir a esa transferencia de conocimiento por parte de las universidades, porque necesita conocimiento para toma de decisiones, pero también para gestionar sus negocios turísticos. Por eso también es importante pues todos los egresados en administración de empresas, en economía, con especialización también en este campo, porque al final yo no estudié turismo,
porque tampoco existían esos estudios cuando terminé, pero esa experiencia lo que me ha hecho ver es que es muy importante contar con unos estudios en turismo, es importantísimo. Eso también lo compartimos tú y yo. Yo tampoco estudié turismo, pero me he dedicado en los últimos años, décadas, ya intensamente al estudio de esa actividad. ¿Dirías que puede y debe convertirse el sector turístico desde España en esa actividad tradicional que con la adecuada innovación y capacidad de incorporar innovación y por tanto conocimiento del más alto nivel, sea capaz de mantenerse como tractor, como sector absolutamente estratégico para la economía española, como otros sectores tradicionales lo han podido ser para otras economías? Hablo, por ejemplo, del sector automovilístico en el caso de Alemania. Aún sabiendo que estamos en un ecosistema, el europeo, que no es tan innovador como podemos tener en los extremos, desde Estados Unidos a China, donde sí podemos identificar esos entornos innovadores mucho más envolventes del conjunto de las actividades económicas. Y en Europa, a pesar de que frente a ellos estamos un poco más rezagados, tenemos que procurar identificar cuáles son esas actividades económicas que pueden, por la capacidad de generar y de introducir innovación, posicionarse como vanguardia, como tractores del resto de las actividades económicas y del conjunto de las economías. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Pues mi valoración es que el sector turístico sí que va a ser un sector, va a seguir siendo un sector estratégico en nuestra economía. De hecho, en la crisis anterior, la crisis que surgió en 2008, que tenía otras motivaciones, que tuvo su época más dura en 2011-2012, el sector turístico estuvo ahí y sirvió también como colchón para el resto de la economía. Y lo que pienso ahora mismo con todo esto es que como es un sector muy transversal, muy permeable, que al final además va absorbiendo conocimiento y va absorbiendo distintas sinergias con otros sectores económicos, pues va a salir reforzado y se va a recuperar de toda esta situación. Porque lo que veo también es que desde un punto de vista de la adversidad siempre hemos sabido ser ingeniosos, ser innovadores y adaptarnos a los cambios, ya no en turismo, sino en nuestro país, ¿no? En nuestra economía, en nuestro territorio. Y entonces, lo que es mi opinión personal es que este sector turístico que tenemos ahora tiene que salir con un cambio de modelo, con un cambio de paradigma. Tiene ya esa sostenibilidad que se hablaba ya en la Agenda 21 en los 90 o en todas estas estrategias que tienen que ver ahora con los ODS, no tiene que quedar en un papel, sino que tiene que ser el futuro, porque del futuro depende también la siguiente generación. Dependen también pues, los que están ahora entrando en la universidad y los niños de hoy en día, esa generación. Entonces tiene que ser sí o sí un sector tractor, un sector estratégico de nuestra economía, porque además tenemos un saber hacer de los últimos 50 años que hemos ido acumulando esa experiencia y ese conocimiento en el sector. Y luego lo que veo es que hay muchas empresas que no son turísticas, pero que nos prestan soluciones. Ahora mismo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la medición de la calidad del aire en recintos cerrados o la aplicación de realidad aumentada. En la semana pasada, con una entrevista con el director del Instituto Tecnológico de Castilla y León, que tiene su sede en Burgos, nos comentaba sus dos parques de I+D+I con 400 empresas de robótica y de tecnología punta, que sobre todo tienen un 30% de PIB en industria, la ciudad de Burgos. Están en proceso de... Pero él nos comentaba que muchas de esas soluciones tecnológicas de la industria tienen su adaptación al sector turístico, tienen su adaptación también a la gestión de los destinos, de los territorios, desde la movilidad urbana, que me comentaban los pilotos que tienen movilidad urbana, hasta la gestión del ciclo del agua o hasta la gestión del anillo verde de la ciudad,
Es decir, que la tecnología y la innovación, que lo decías tú al principio, tienen que ser siempre instrumentos de cambio, no objetivos. Tienen que ser las herramientas para poder cambiar y transformar. Y al final, muchas veces, esa innovación no necesita tampoco ser un software, necesita también distintas formas de hacer las cosas, distintas formas de comunicarnos, distintas formas de gestionar, distintas formas también de cambiar. Por eso también es muy importante esa responsabilidad social corporativa, es muy importante también, llevado al turismo, ese turismo responsable y transmitirlo, ese turismo sostenible, esas buenas prácticas o filantropía también que tiene que tener el visitante que llega a un destino, que tiene que interactuar con ese territorio y con el residente, pero sin intentar cambiarlo, ¿no? El refrán de donde fueras a lo que vieres, ¿no? Pues cuando llegues a un destino tienes que intentar adaptarte, respetar sus costumbres, sus tradiciones, apoyar su economía local y sentirte uno más, porque al final vas a estar mucho más a gusto y tu experiencia turística va a ser mucho mejor, ¿no? De mejor calidad. Pues eso hay que transmitirlo. Por eso también utilizar las herramientas que tenemos para transmitirlo en marketing digital, en realidad aumentada, en lo que tiene que ver ahora mismo en mantener la fidelidad del turista que venía, porque si estábamos recibiendo 85 millones de turistas internacionales y el año pasado vinieron 20, pues estos que faltan, que mantengan las ganas de seguir visitándonos y seguir estando aquí, porque también es una forma de fidelizar, mantener esa mecha viva, ¿no? Pues también se trata del turismo, es la industria de la felicidad, y esa industria de la felicidad al final es nuestro ocio, es aquellas logros que tuvimos desde el punto de vista de clase social trabajadora, de poder tener unas vacaciones en Europa, el estado del bienestar, y poder disfrutar esas vacaciones y reponer mentalmente y físicamente energía, pues se traslada a este sector turístico, que es esa industria de la felicidad. Por lo que veo, vamos a seguir estando siempre ahí entre los principales destinos turísticos mundiales. Y generando valor añadido, que es lo esencial para mantener esas posiciones logradas de referencia, esas posiciones de liderazgo mundial, esa capacidad que hemos tenido y que tenemos que seguir trabajando por mantener esa posibilidad estable de generar valor y de generar una experiencia turística que quienes la consumen la valoren, y en estos momentos, cuando no la pueden consumir, tengan en el recuerdo. Y ese trabajo para recordar los destinos o para anhelarlos es un trabajo que bien podemos hacer en este contexto en el que no podemos atender a los turistas a los que quisiéramos atender de una manera presencial. Y en eso también Segitur está trabajando en sus diagnósticos y recomendaciones a los destinos a los que atiende y asesora. Se nos ha acabado el tiempo, Andrés, nos hemos pasado 2 minutos. Muchas gracias. No sé si hay preguntas en el chat. Creo que hay una, pero a mí me gustaría formular una pequeña pregunta, si es posible, en vivo. María Jesús. Sí, por mi parte sí. Pero si antes los técnicos no nos ponen pegas, sí. Claro, pero creo que hay una pregunta por ahí hecha en el chat, me parece, primero. Adelante, Antonio, me están diciendo. Bueno, vale. Me parece estupendo el planteamiento que has hecho, tanto las preguntas que te ha hecho María Jesús Such como las respuestas que has dado, sí, sencillas, claras, sintéticas. Estupendo, estupendo. Andrés, yo trabajé, como sabes, a lo mejor María Jesús lo sabe, yo trabajé unos 8 o 10 años en los años finales de los 70, primeros de los 80 en el sector turismo, y algo me queda de aquello. Sí. Por tanto, soy sensible a todos estos campos y a veces soy un poco ambicioso, ¿no? Ahora que se habla tanto de sostenibilidad inteligente, y me parece que es lo apropiado, como estás diciendo todo el tiempo, centros turísticos inteligentes, ciudades inteligentes. Me alegro tanto que Benidorm sea una ciudad inteligente turísticamente. Creo tanto en Benidorm que me gustaría que media España de la costa fuera como Benidorm. Pues ya sé que eso es una brutalidad, pero es porque la gente no lo conoce muy bien. Cuando lo conoces bien, ojalá fuera así. Yo el planteamiento que te quería hacer, la cuestión que te quería preguntar, a ver qué opinas. También María Jesús puede opinar, y Eva, etcétera.
Yo cuando se inició la crisis, cuando arrancó la crisis del 8, del 7-8, hace ya 12, 14 años o 15, no sé cuántos ya, se me pasó por la cabeza una cosa que creo que a María Jesús se la conté, pero la hablé con arquitectos, hablé con algunos empresarios, etc. Yo creo que está bien ser inteligente en las ciudades, pero creo que hay que ser inteligente para seguir siendo clave en el turismo mundial, algo así como recuperar la costa española. Ya sé lo que es eso, esto es una locura. Yo creo que nuestra economía, nuestro gobierno, nuestra economía, nuestro desempleo deberían tener capacidad y ambición de crear una cosa de esas características, una especie de plan Marshall de recuperación de la costa española y renovación de la misma, también como hecho no solo necesario y conveniente para la sostenibilidad del futuro, sino como un aspecto de marketing internacional. O sea, de marketing. Un país que recupera su costa, porque la hemos dañado, llevamos 70 años dañándola de una forma u otra. Es verdad, menos en los últimos 20 años, muchos más en los 50, 40 anteriores. Es verdad que hay zonas muy bien, muy bien. Benidorm está cada vez mejor, por ejemplo, que era un caos en los años 80 o 90, ahora está perfecto. Pero yo creo que habría que abordar una especie de plan español de recuperación y sostenibilidad de la costa española, que implicara, desde luego, al gobierno, a las comunidades autónomas, al gobierno también de los jueces, porque aquí ahí están los temas de las expropiaciones, un tema muy complejo todo, aunque esto tenga que ver con la justicia, a los municipios, por supuesto a las asociaciones empresariales ligadas a la construcción, a los colegios de arquitectos, aparejadores, a los colegios de ingenierías, de caminos, de industriales. Tendría que ser la creación de una nueva idea para España en el ámbito del turismo, muy ambicioso, de un coste que a lo mejor sería tanto o más que las ayudas que nos van a dar de la Unión Europea para la recuperación del COVID, supongo que bastante más, pero yo creo que siempre hay dinero, siempre hay financiación para ese campo. Y yo creo que a mí me parece un atrevimiento, pero eso generaría mucho valor, reduciría el empleo, a lo mejor el empleo estructural lo reduciría realmente, porque daos cuenta que esto sería tractor de muchos sectores, de muchos linkages entre sectores que están, no solo la construcción, son muchísimas ideas, muchísimas cosas. Esto es lo que quisimos proponer a un anterior ministro del ramo, y no salió, digo, en los años 9, 10, 11 por ahí. Yo creo que aparte de lo que me contestéis, yo estoy listo como facultad, sobre todo facultad de la parte de turismo, pero también de economía, y espero poder traspasárselo a los que vengan a continuación para que turismo de nuestra facultad, de nuestra universidad, lance un proyecto en un debate, en una reflexión grande sobre esto, a la economía española, a los gobiernos, a los empresarios, a reflotar la costa española, a poner una pica en Flandes que nos ponga en el mundo otra vez como España, uno de los mejores, por no decir el mejor país de turismo del mundo. Gracias, Antonio. Andrés, tienes la palabra. Me ha parecido muy interesante, claro. y he estado tomando nota, y además que tenemos que hablar próximamente también de esto, porque lo voy a también a transmitir también a mis compañeros y incluso a mi presidente también en Segitur, porque me parece muy, muy apropiado y muy interesante. De hecho, además de la costa, otra opinión que tengo es el fomentar también la zona interior y las zonas despobladas. Sí. Pero ahí tienes que tener primero cubiertos unos servicios básicos, por ejemplo, de conectividad. Ahora mismo que se está hablando de los nómadas digitales, que muchos destinos lo que quieren es que aquellas personas que estén teletrabajando vayan a las zonas rurales a teletrabajar desde allí, pues necesitas tener esa cobertura 4G o 3G con más de 100 megas para poderte conectar a tu línea de internet y poder trabajar desde ahí. Entonces, si te falta lo imprescindible, pues no puedes tampoco atraer esos turistas digitales o turistas nómadas en tu destino. Entonces, hay muchísimas cosas por hacer, muchas carencias que tenemos que solventar, y hay que analizarlas para tener también ese estado de situación, ese diagnóstico, y luego poder las acciones para mejorar. Entonces, por eso, dentro de mi trabajo del día a día,
pues el realizar diagnósticos, mediciones y luego el diseñar planes de acción, pues para mí es lo que aprendí con vosotros, la economía pura y dura, ¿no? de toda esa estadística, econometría, contabilidad, esas tablas input-output también que me enseñaba Antonio en los años 90 también para esos efectos directos e indirectos que tenía sobre el resto de la economía, pues esos multiplicadores o esas matrices que teníamos de datos. Pues esa cuenta satélite del turismo. Ver que todo eso tiene su plasmación en la realidad y que es práctico, ¿no? Que esas matemáticas para economistas que al final tienen que ver porque tienes que maximizar o minimizar dependiendo de esas ecuaciones en diferencia y demás, pues esa formación que recibí me ha sido mi mochila de gran utilidad y todos los días aprendo ahora mismo de los destinos, de los gestores de los destinos y es un aprendizaje constante. A propósito de eso que mencionas, Andrés, hay una pregunta que hace María y que dice que cómo llegaste a Segitur, si tuviste que pasar pruebas, oposiciones. Pues os cuento primero que trabajé también de profesor de secundaria en Guadalajara, en Madrid y en Sigüenza por unas oposiciones que me preparé de profesor de secundaria en las que aprobé, pero eran 3 plazas y como era concurso oposición, yo no tenía experiencia docente previa, entonces pues entré dentro de una bolsa de interinidad y estuve trabajando en unos cursos en esos institutos de secundaria. Es decir, ¿por qué cuento esto? Porque también el sector público ofrece esas plazas. En 2004 me presenté a una plaza de titulado superior de la Administración que convocaba el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para trabajar en Turespaña, en el Instituto de Estudios Turísticos. Y esa plaza lo que sí era de personal laboral y tenía una duración determinada. Entonces, así entré dentro de la administración turística, aprobando esa oposición, esa plaza, para entrar como personal laboral al Instituto de Estudios Turísticos. A continuación, lo que pasó fue que Segitur fue el que asumió el personal que estaba realizando las estadísticas oficiales para Turespaña, como asistencias técnicas en esa materia. Y entonces, pues sí que fue en 2005 cuando entré en Segitur y también tuvimos que pasar un proceso de selección con los perfiles profesionales y con unas pruebas para ver cómo encajábamos dentro de esos perfiles de estadísticos dentro de Segitur, porque ya lo éramos del Instituto de Estudios Turísticos. Y a partir de 2005 pertenezco a Segitur, pero de 2005 a 2016 trabajando en el Instituto de Estudios Turísticos. Y ya del 16 pues trabajando en la sede central de Segitur. Cuando Segitur amplía personal, que llevamos años sin hacerlo y espero que se haga pronto porque necesitamos más músculo para todo lo que se nos viene encima y todo lo que tenemos ahora mismo, saca esas plazas en su página web, en las ofertas del portal de empleo público. Y entonces, pues, es libre competencia, en igualdad, las personas que cumplen los requisitos, con los perfiles profesionales, unas pruebas de selección, unas pruebas de acceso, y es lo que tienen que hacer también unos exámenes de acceso para poder entrar también. Y la evaluación también de si es concurso o oposición, pues de todos sus méritos profesionales. No sé si la respuesta. Entiendo que más? Sí. Tenemos que irnos. Me están diciendo que Eva tiene que intervenir, que tenemos que concluir ya. Bueno, muchas gracias, Andrés. Ha sido un placer, como siempre. Y la próxima vez ojalá nos podamos ver ya físicamente, que haya pasado también esta situación. Un abrazo muy fuerte, Antonio, Eva, María Jesús, Diego, Piedad, Verónica, por ahí. Y para todos, gracias a todos los que están ahí también detrás de la pantalla. Un abrazo, cuídate. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés, gracias, María Jesús, gracias, Antonio, por este rato que hemos pasado, especialmente. Andrés, ha sido un verdadero placer poder escucharte hoy. Gracias por mostrarnos la situación actual y los retos del sector del turismo. No has venido en un momento fácil, has venido en un momento en el que nuestros estudiantes están
muy preocupados. Hay la incertidumbre sobre el mercado laboral, que siempre es grande, todavía es mayor, pero yo creo que con tu intervención queda claro que es un sector de futuro, que es un sector donde además necesitamos gente cualificada, y has hecho un repaso por todas las asignaturas de la carrera que realmente, de los distintos grados, que realmente son la garantía de empleabilidad que van a tener de cara al futuro. De verdad que muchísimas gracias. Gracias por volver a mostrarnos tu cariño y gracias por tu compromiso con la Universidad de Alcalá. Muy agradecida de tenerte hoy con nosotros. Y a todos los participantes, gracias por estar ahí, y nos vemos en 15 días en el próximo encuentro alumni. Gracias.